Continuamos en El Despertador y ahora vamos a conversar con el secretario general del PLD, Johnny Pujols, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que tenga esta conversación esta mañana con nosotros. Buenos Bienvenido. días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en la mañana de Sí, hoy, con su muchas audiencia gracias también. por acompañarnos. Y bueno, el tema obligado de hoy es la reunión, la primera reunión en el CES como fruto de esa reunión histórica entre el presidente Abinader y los exmandatarios. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Bueno, como usted sabe, desde el principio sabíamos que eran dos escenarios, ¿verdad? Porque el presidente había girado dos invitaciones, una a los partidos y otra a los expresidentes. Y en ambos casos, tanto en el caso del presidente Danilo Medina como en el caso del PLD, habíamos dicho que estábamos abiertos a la conversación, al diálogo, y que teníamos algunos planteamientos, posiciones. Y entonces básicamente eso es lo que mantenemos. La primera reunión entre los expresidentes y el presidente de la República fue una reunión de carácter informativo, donde el presidente puso al tanto a los expresidentes de la situación de peligro que hay respecto a la situación de inestabilidad de Haití, básicamente, y cómo eso impacta a la República Dominicana. Y ya se pretende convocar más adelante el CES y crear comisiones de trabajo dentro del CES. Eso fue lo que vi que anunció el presidente ayer. Y dentro de esas comisiones, cada expresidente va a designar una delegación de los partidos. Entonces, estamos a la espera de que se defina en detalle ese protocolo. Nosotros hemos presentado algunas propuestas preliminares, pero hay que ver el temario completo porque la idea es la construcción de un pacto o un consenso para el tema migratorio en la República Dominicana. Yo creo que es importante que se haya hecho en el marco del CES. Casi todas las organizaciones, las dos organizaciones opositoras por lo menos, nos habíamos pronunciado en una dirección parecida. Nosotros habíamos dicho la integración de los sectores productivos y la Fuerza del Pueblo había dicho el Consejo Económico y Social, pero básicamente lo mismo. Y es importante porque al final ellos son co-implementadores de la política migratoria en cierta medida por el tema de las disposiciones legales respecto al trabajo. Entonces es muy importante que sean tomados en cuenta, que sean escuchados. Ayer nosotros entrevistábamos aquí al senador Antonio Marte y uno de los temas que tocamos fue justamente por tratarse él de ser el senador de una provincia fronteriza y haberse pronunciado sobre los temas de migración y demás. Y él nos decía que él está viendo menos trasiego porque ha subido la cuota que se le cobra como una especie de coima no sé, de cuota de Impuesto disfrazado. impuesto de la corrupción a los indocumentados que tratan de cruzar a la República Dominicana y que esa cuota que la cobran inspectores y militares es de unos 25,000 pesos y que subió porque antes estaba en 12, 13, 14,000 pesos. Sí. ¿Qué piensan ustedes de todo esto y si han recibido denuncias en este sentido? Hemos recibido denuncias. Es sumamente penoso porque donde más tenemos que poner el dedo, donde más tenemos que presionar es precisamente en el cuidado de la frontera. La política de deportación, que es una prerrogativa legal que tiene el Estado Dominicano, un instrumento al que no puede renunciar para cuidar la integridad de su territorio, es poco efectiva si usted no cuida la frontera. Lo que hace es que se convierte en un negocio redondo. Usted lo saca y vuelven y entran, y entonces cobran más. De modo que es importante que se desarticulen esas bandas que operan y a veces operan con militares, con la complicidad de militares, y que haya mucho más transparencia con respecto a las sanciones que se le imponen. Hace poco nosotros escuchamos, hace un par de años, que una banda fue desarticulada de las que trafican con ilegales haitianos y que hubo sanciones, que había un militar involucrado, pero usted no ha vuelto a oír nada de eso. No sabemos si se terminó el juicio, si al final. Entonces es muy, muy importante que se redoblen los esfuerzos en ese sentido, porque si no, nosotros lo que estamos favoreciendo un negocio en definitiva. Y el problema fundamental de nuestra migración es el cuidado de la frontera y hay todo un esquema de corrupción
no porque lo decimos nosotros o solamente por la denuncia del senador Antonio Marte. Francisco Domínguez Brito de nuestro partido también hizo un pronunciamiento al respecto. O sea, es de todos conocido que ahí se montan esquemas de corrupción en connivencia con quienes tienen que resguardar nuestra frontera. Entonces, tal vez por ahí es que hay que comenzar. Sí. Bueno, aparte de que ojalá pudiera decirnos los nombres de las personas que van a representar al PLD en el marco del CES, quisiéramos también su apreciación sobre lo que dijo aquí en este mismo espacio la semana pasada la socióloga y politóloga Rosario Espinal. Ella delineó, según su criterio, el presidente de la República tiene 3 escenarios. 1, dejar las cosas como están, con el macuteo, con todo lo que ustedes han estado comentando. 2, iniciar un plan de regularización. Y 3, sacar a todos, absolutamente todos los haitianos de territorio dominicano, con todas las consecuencias económicas que pudieran tener. No. ¿Por cuál de esos escenarios ustedes se inclinan? El C es extremo, ¿verdad? Yo creo que el asunto es la aplicación de la ley. Lo que no podemos admitir en nuestro territorio es haitianos que estén en condición de ilegalidad. Y por lo tanto, los que están legalmente trabajando contra ellos, el Estado no debe accionar, no debe haber una política, sino contra lo que entran de manera ilegal y sobre todo contra quienes los entran de manera ilegal. En esos 3 escenarios yo creo que hay que ir construyendo un camino medio. Cuando se habla de regularización, normalmente genera mucha discusión. ¿Por qué? Porque ya hubo un plan de regularización en el 2014, pero ese plan, recuérdese, que fue como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, en el marco de un momento muy específico, de una coyuntura muy específica. Así que tal vez nosotros tenemos una cantidad suficiente de personas que se encuentran en condición legal para asumir los puestos de trabajo que ordena la ley, porque hay que darle cumplimiento a una ley que instruye que el 20% de los trabajos deben ser para mano de obra legal extranjera y el 80% para mano de obra dominicana. Igual es muy importante que se haya hecho que se vaya a hacer este diálogo en el marco del CES, porque los sectores productivos tienen cosas que decir y hay que escuchar la posición de ellos y la situación en la que ellos se encuentran precisamente para no afectar lo que usted decía, nuestra economía y el desarrollo de los sectores productivos. Sí, faltó la parte de quiénes son los integrantes. Los miembros del PLD que van a estar presentes. Todavía el partido no lo ha definido. Vamos a ver cuáles son los ejes temáticos, perdón, porque en función de esos ejes nosotros podemos identificar cuáles son los técnicos más competentes para colaborar. El partido tiene afortunadamente muy buenos técnicos, o sea que no vamos a tener dificultad con eso, pero vamos a decir que en los próximos días vamos a estar recibiendo o esperamos recibir el protocolo con el conjunto de temas que se van a discutir en el marco del CES. En estos días, varios medios de comunicación, y hoy mismo salió un trabajo de otro medio, señalando una disparidad entre las pensiones, reflejando que se están produciendo las pensiones extraordinarias por parte de esta administración que exceden por mucho las pensiones normales, habituales de personas que han estado sirviendo en la administración pública y pues digamos que se le aplique el librito. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a las pensiones extraordinarias? En general, nosotros hemos visto con mucha pena el deterioro de políticas públicas que son esenciales para mejorar la calidad de vida de la gente y especialmente para atender a la gente que está en condición de mayor vulnerabilidad. Gente que fue empleado público de décadas, de mediano y bajo rango, no son atendidas con una pensión mereciéndola. Y sin embargo, nosotros criticamos en el marco del proceso electoral pasado, todo el año 2023 y principio del año 2024, el hecho de que se estuvieran utilizando las pensiones que da el Estado por decreto para favorecer dirigentes políticos. Cuando hicimos esa denuncia,
Nos dijeron que era muy drástica, que si teníamos las evidencias. Y nosotros mandamos a la presidencia un listado de todos los casos que se podían resaltar, incluyendo peluquera de dirigentes políticos, gente que había pasado al PRM y había salido de los partidos de oposición y se le había dado pensiones a ellos y a sus amigos y a sus dirigentes. Todo eso se enlistó. Fueron más de 60.000 pensiones que se entregaron en ese momento. La cantidad de dinero que se invirtió en eso, de 30.000 a 60.000 millones de pesos, que pasaron las pensiones especiales, porque las pensiones solidarias tal vez hay que mantenerlas, las pensiones especiales, las que se utilizan de manera discrecional, a nosotros nos escandalizó profundamente. Y por eso hicimos un llamado a la atención en su momento. Yo creo que es momento de regresar a la aplicación de políticas sociales utilizando un criterio técnico. Nosotros también le hicimos una crítica muy profunda a la entrega de los bonos navideños. Como sociedad, mucha gente se quejaba de la entrega de las cajas, pero el problema es que nadie se puede llevar 1.000 cajas para su casa. Y es comida. Pero cuando usted le da una tarjeta a alguien que no necesita nada más que un número de cédula, en un país donde cualquier dominicano tiene un padrón debajo del brazo, usted le está dando un permiso. Imagínense que además eso se le entregan decenas de miles a instituciones que no tienen vocación social. Nosotros hicimos una crítica muy fuerte con respecto a eso. ¿Y encontró algún eco en el Ministerio Público, la Dirección de Ética? No hasta el momento. Reaccionó el ministro administrativo en ese momento, el ministro de la Presidencia, y admitió que habían una tarjeta que no se habían entregado y que antes de junio la iban a entregar. Pero no ha habido una respuesta firme con respecto a cómo se utilizaron 4.500 millones de pesos destinados a ese programa. Entonces es importante que se dé una respuesta y sobre todo que regresemos, que era lo que nosotros pedíamos en el documento y en la posición oficial del partido, que regresemos al sistema único de beneficiarios, porque en el país sabemos cuáles son las personas que necesitan la ayuda solidaria del Estado y es una ayuda que viene a resolver un problema de fondo, de base, pero si se utiliza de manera clientelar, entonces lo que genera una distorsión, absolutamente, y es una distorsión que la pagamos todos. Sí. Ahora se anunció que con motivo del Día de las Madres también se van a distribuir tarjetas. Llama la atención porque parece que escasea el dinero para el gasto público, para terminar obras que están iniciadas. Sí. Entonces, una se pregunta, no es que uno no quiera que las madres tengan un regalito. Claro. Pero uno pone en la balanza cómo sería esos recursos, cómo serían mejor invertidos, de manera que redunden a favor de esas mismas madres, pero en bienes colectivos. Sí, totalmente, pero no solamente eso, Ana. Fíjese, no es lo mismo que usted tenga una política dirigida a las madres a través del Sistema Único de Beneficiarios, una política permanente, donde usted le da asistencia condicionada, por ejemplo, si tiene hijos y lo lleva a la escuela, que es el objetivo del CIUBEN, si está trabajando o si está estudiando, usted va aumentando esas ayudas. O sea, se supone que funcione como promoción social. Claro, como que el objetivo fundamental es sacar a las personas de esa condición de vulnerabilidad, no hacerla permanecer en ella. Pero cuando usted lo que hace es que esporádicamente, de vez en cuando, entrega una ayuda, puede parecer que la crítica que nosotros hacemos busca impedir que esa ayuda llegue, no, lo que busca es garantizar que sea efectiva en el objetivo que tiene la política. Entonces, evidentemente, ese no es el camino, porque cuando pasa el Día de la Madre, entonces no va a haber ninguna asistencia para esas mujeres que están en esa condición, para esas madres, y la próxima vez, cuando vaya a iniciar el año escolar, vamos a volver con lo mismo. Ahora vamos a dar un bono por el año escolar, pero es que no debe ser así, ese no es el objetivo de las políticas sociales. Entonces, evidentemente, nuestra crítica más rotunda y nuestra oposición a que se utilicen los recursos públicos de esa manera es una forma casi de aprovecharse de la necesidad de la gente. Y por otro lado, es muy importante que en los próximos meses nosotros hicimos una serie de recomendaciones para el tema de las políticas sociales. Nosotros en los próximos meses vamos a volver a plantear la necesidad de darle seguimiento a esas propuestas, porque el ministro de la Presidencia como que nos había respondido parcialmente, pero nosotros quisiéramos ver con medidas un poco más efectivas en esa dirección. Sí, en otro ámbito, tenemos una oficina de desarrollo humano, porque somos miembros, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Entonces, aquí existe una oficina que registra el comportamiento
del Estado Dominicano. Y según tenemos entendido, hemos retrocedido en esas mediciones. Ustedes se han unido a esa observación. Sí. ¿Qué tienen que decir al respecto? Es un análisis, una medición objetiva que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos lo hacen regularmente de manera bianual, cada cierto tiempo sale el informe de desarrollo humano. Nosotros le damos mucho seguimiento porque cuando nosotros comenzamos a gobernar, el índice de desarrollo humano fue una prioridad y de hecho se encuentra la necesidad de disminuir la desigualdad en el país, se encuentra contenido en varios aspectos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y de hecho logramos hacer avanzar al país muchas posiciones durante nuestros gobiernos. Comparado con el año 2019 y comparado con el año 2023, el informe actual refleja un retroceso importante, un 18%, 2 posiciones hemos retrocedido. Entonces, nosotros el día de ayer, como partido, en la voz de nuestra vicepresidenta, la compañera Soraima Cuello, y del titular de la Secretaría de Salud, hicimos el llamado a la atención al gobierno con respecto a ese deterioro en las condiciones de vida de los dominicanos, especialmente de los que se encuentran de nuevo en una condición más vulnerable. Fíjense que estamos hablando de aumento de políticas sociales y de que el doble y tantos bonos. Y sin Es embargo, decir, ha aumentado la ayuda supuestamente en monto, pero ha disminuido la calidad de vida. Correcto. No se ha reflejado en una promoción o una mejoría de las condiciones de vida. Lo que implica que hay una inefectividad en la aplicación de la política, o sea, no está llegando donde tiene que llegar, no está impactando como tiene que impactar. Y nosotros hicimos o ligamos ese informe de desarrollo humano con el deterioro de varios servicios públicos, de varias políticas públicas, sobre todo en el área de salud, aumento de la mortalidad materno-infantil, distorsión y acomodamiento de las estadísticas, que fue algo que observó con mucha inteligencia Soraima. Dijo, ven acá, usted habla de 124 por cada 100.000, pero cuando nosotros hacemos el cálculo, hizo el cálculo ahí a mano, nos da 127. El deterioro de todo el sistema de gestión hospitalaria, de los hospitales, del sistema de atención primaria, que nosotros estábamos avanzando en esa dirección, eso prácticamente ha retrocedido, el desabastecimiento de las farmacias del pueblo, el aumento de las consultas médicas. Y las 2 consultas que más han aumentado son la de pediatría y la de ginecología. Son las 2 que más han aumentado, una un 43% y la otra casi un 50%, un 46%. O sea que realmente los dominicanos tienen menos acceso a salud, en definitiva. Y eso tiene que tener un impacto. La esperanza de vida en República Dominicana ha disminuido por primera vez en décadas, de 75 a 74 años. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos seriamente por las políticas sociales, incluyendo la política de salud, la política de educación, porque tenemos menos niños todavía hoy en las aulas que en 2019, y todo el programa de políticas sociales, porque no está impactando como tiene que impactar, y el informe del PNUD lo que hace que lo confirma. ¿Qué opinión tienen ustedes, si han podido darle seguimiento a muchas denuncias que se han producido en los últimos meses en relación a la calidad del servicio de SENASA? ¿Qué han visto ustedes, si lo han visto? Bueno, SENASA es parte del sistema de gestión. Básicamente nosotros lo que hemos visto son la aplicación de las políticas, lo que yo les mencionaba de los hospitales. Hay otros aspectos que son criticables. Nosotros en su momento anunciamos que se estaban desvinculando médicos por razones políticas. Hoy el Colegio Médico está también en una discusión con el gobierno. Vi que afortunadamente se van a sentar en la mesa del diálogo porque definitivamente a veces lo que más se afectan son los usuarios de los servicios. Pero de hecho el secretario titular de la Secretaría de Salud, desde que ganó la Secretaría de Salud, fue desvinculado. Y es una desvinculación de carácter político, sí, el doctor Rafael González. Pero pasó lo mismo en otros sectores. La secretaria de Educación, no, pero el secretario de Salud del PLD fue desvinculado de su trabajo de décadas. De su trabajo. Sí, de décadas, de muchos años. ¿No fue que se jubiló? No, fue desvinculado porque